Capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer la palabra del verso número 1 al verso 14. Dice la Biblia, puestos de pie: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses serás derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Vamos a orar. Te pedimos, Padre bueno, te rogamos, mi Señor amado, que seas tú, mi Señor, el que en esta hora nos hable, el que en esta hora, Señor, nos ministre tu palabra. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pido en esta hora que ministres a este pueblo, que tu palabra, Señor, pueda estar, Señor, ministrando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Denle fuerte las palmas al Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, quiero hablar acerca de las plagas. Dentro de la Biblia encontramos algunas plagas, hermano amado, que fueron enviadas también por Dios a su pueblo. Oiga esto. Muchas de las veces hemos hablado acerca de las plagas que el Señor envió a Egipto. Y hermano, vemos que esas plagas de Egipto fueron porque en Egipto no permitieron que el pueblo de Dios fuera a darle alabanza, a darle gloria a Él.
Y dice la Biblia que el Señor tuvo que castigarlos, pero cuando nosotros vemos dentro de la palabra, encontramos que el Señor envió, hermano, una peste sobre su pueblo y sobre la tierra. Una plaga que envió, hermano amado, y que trajo mortandad sobre la tierra. Pero eso fue, hermano, por consecuencia del pecado, hermano amado, de David. Quien David, dice la Biblia, él había desobedecido a Dios. Hermano, comenzó a engrandecerse el corazón de David por el ejército que él tenía. La Biblia muestra que, hermano, David, hermano, en su ejército era invencible, nadie le podía ganar. Nuestro Dios le había dado todas las victorias, hermano, derrotaba a sus enemigos. Pero de momento hay, hermano, orgullo en el corazón de David porque él se siente que tiene un ejército muy poderoso. Y envía a Joab, dice la Biblia, a censar al pueblo de Dios. Aquel ejército que él tenía. Y Joab le está diciendo a David: mira, no envíes a censar al pueblo, Dios te va a añadir más todavía. Porque él sabía que esto, hermano, iba a desagradar a Dios, era un pecado delante de Dios. David de momento empezó, hermano, a manifestar un orgullo en su corazón de que era un hombre muy fuerte, un hombre muy poderoso, que tenía un ejército, hermano, invencible. Y sabe, hermano amado, que esto es lo que de momento está pasando hoy en día, hermano amado, dentro de la tierra. Mucho pueblo de Dios, entre ellos muchos ministros, que, hermano, se sintieron en un tiempo que no había nadie como ellos. Porque en la revelación, hermano amado, crecieron. Porque en el poder, hermano, de Dios manifestado en sus vidas, hermano, se veía grandes milagros y maravillas. Y el Señor hablaba a mi corazón que así como David en aquel momento vino sobre su corazón ese orgullo, hermano amado, así en este último tiempo también ha venido sobre el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios ha hecho cosas que han desagradado a Dios. No le echamos la culpa al mundo solamente porque ahorita, hermano, nosotros estamos viendo al mundo como unos pecadores y por eso han venido estas plagas. No, han venido las plagas también por consecuencia nuestra, de nuestro pecado. Nosotros como siervos de Dios, como pueblo de Dios, hemos pecado delante de la presencia del Señor. Y la Biblia muestra, hermano amado, que cuando David hizo esto, entonces el Señor, dice la Biblia, que envió, hermano amado, a darle un aviso a David. El verso 13 dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Y dice la Biblia: así Jehová envió una peste en Israel. Y esta peste, hermano amado, viene a ser una pandemia que de momento se manifestó, hermano, no solamente en el pueblo de Dios, sino dice que en la tierra también. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y, hermano, dice la Biblia, verso 15: envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos,
vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. Oiga esto, hermano. Cuando David comete este pecado, Dios, hermano, envió una peste sobre Israel y sobre toda la tierra, dice la Biblia. Y hermano, dice la palabra que el ángel que de momento traía esta peste, esta plaga, dice la escritura que estaba, hermano, entre el cielo y estaba entre la tierra. ¿Qué quiere decir? Esa era una potestad del aire, de las que la Biblia nos menciona, hermano amado. Esa potestad del aire son los que traen, hermano, las pestes, los que traen las plagas sobre la tierra. Y David miró a este ángel que de momento, hermano, dice la escritura, que estaba entonces entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Una espada desnuda quiere decir, hermano amado, que la tenía para traer esa mortandad. Que, hermano amado, esa espada eran los juicios que iban a desatar sobre esa tierra. Y así estaba el ángel, hermano amado, trayendo esa mortandad, esa destrucción. En el momento que está trayendo esa destrucción, dice la palabra de nuestro Dios, que, hermano, nuestro Dios le habló, dice la escritura. Miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Mire, hermano amado, dice la escritura que murieron de Israel 70,000 hombres. La palabra dice que eran 3 días, hermano, que iba a traer esta mortandad en 3 días sobre toda la tierra. ¿Se imagina? La Biblia, hermano, menciona que cuando inicia este ángel, murieron de Israel 70,000 hombres. No dice cuántos murieron en la tierra, pero está mencionando a los del pueblo de Dios. Del pueblo de Israel murieron 70,000 hombres, dice la escritura. Y el ángel de momento se detuvo, hermano amado, en los cielos. Ahí se detuvo ese ángel, porque le dieron orden. Pero dice la Biblia que David, hermano amado, miró a ese ángel que estaba, dice la escritura, entre el cielo y la tierra. Déjeme guardar esto, hermano amado, para que no nos vaya a estorbar. Y cuando nosotros vemos dentro de la Biblia, encontramos, hermano amado, 3 formas de detener esa plaga que vino sobre el pueblo de Israel. Oiga esto, esa plaga llegó a la tierra por consecuencia del pueblo de Dios. Por eso tenemos que analizar nuestra vida. Tenemos que analizar, hermano, cómo estamos, porque hay mucha gente soberbia, mucha gente del pueblo de Dios, hermano, que se engrandeció, que, hermano, de momento su corazón se envaneció. El pensar, hermano, que solamente son ellos. Escuchábamos por ahí en alguna publicación que de momento hay quienes, hermano, de algunos ministros que se están desviando, se consideraban dioses, hermano. Y la gente le decía: es que es Dios, usted es como Dios, hermano amado. Y los siervos que de momento se creían dioses, hermano, ellos, había orgullo en su corazón. Esto le sucedió a David, porque David de momento escuchaba unos cánticos donde, hermano, comenzaban a decir: Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Y esos cantos empezaron a escucharse, hermano amado. David comenzó a engrandecerse en su ejército, empezó a crecer cada vez. Nadie le podía hacer frente a David, y había orgullo en su corazón.
Él sentía que tenía, hermano, un ejército muy poderoso, pero quería ver cuántos hombres de guerra tenía. Por eso mandó a hacer el censo. Él quería saber, hermano, cuántos eran de los que estaban con él. Y la Biblia menciona entonces que el Señor tuvo que castigarlo a David y tuvo que enviar esta peste, hermano amado, sobre la tierra por consecuencia del pecado de David. Entonces, lo que pasa en el mundo no solamente es problema del mundo, sino también es problema nuestro. Que muchos de nosotros hemos dejado de buscar a Dios. Muchos de nosotros, hermano, le hemos dicho a Dios con nuestras actitudes: yo no te necesito. Mira, tengo trabajo, no me hace falta nada. No te necesito. Día a día salgo a mi trabajo, todo está bien. Yo no te necesito. Tengo una profesión. Estoy en esta profesión cada vez más creciendo. Y hermano, con sus actitudes han dejado a Dios y se han apartado de Dios. Mucho pueblo que de momento, hermano, se congrega una vez a la semana, se congrega una vez cada 15 días, se congrega una vez cada mes. Y hermano, con sus actitudes le están diciendo a Dios: yo no te necesito. Yo puedo hacer las cosas como yo quiera. Yo tomo la voluntad y el control de mi vida. Así está mucho pueblo de Dios. Por eso Dios envía, hermano, estas plagas también por el pecado nuestro. Por el pecado, hermano, de desobediencia de la iglesia, de sus hijos. Y dice la Biblia entonces que envió el Señor una peste y que de momento empezó a traer esa mortandad, pero el Señor hizo una pausa. Y esto es lo que va a pasar en este tiempo, hermano, porque la misericordia de Dios es grande. El Señor va a detener, hermano amado, esta plaga que está sobre las naciones, esta pandemia que está sobre las naciones, la va a detener haciendo una pausa, esperando que nosotros tomemos las actitudes que están, hermano amado, de David y de aquel pueblo de Israel dentro de la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Dice la palabra, dice la Biblia, hermano amado, cuando David miró que este ángel estaba en el cielo y en la tierra, verso 16, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén, dice la Biblia, entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, dice la Biblia, cubiertos de cilicio. Hermano amado, la Biblia menciona que ellos se postraron, dice la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Mire que de momento el Señor en su misericordia va a detener a ese ángel, hermano, esa potestad del aire que está trayendo la mortandad. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice la Biblia que David, hermano amado, y aquellos que eran parte, hermano, de los ancianos de Israel, se postraron, dice la Biblia, sobre sus rostros. Ahora, ¿qué significa postrarse? La palabra postrarse es la palabra hebrea 5307 de la concordancia Strong, que es nafal. Y nafal significa humillarse. Oiga esto, significa humillarse, pero hermano, significa humillarse en una actitud de ser derrotado. ¿Sabe que David se creía invencible, hermano? Mire que Dios había estado con él, hermano, y él había ganado todas las batallas. Pero nosotros vemos, hermano amado, que cuando vino esta plaga, esta mortandad, esta peste, hermano, y David mira al ángel con la espada, hermano amado, dice la Escritura que él se humilló. Pero se humilló de tal manera que él, hermano, se sintió derrotado delante de la presencia de Dios. Él, hermano, reconoció que delante de Dios él no tenía ningún poder, que delante de Dios
No había, hermano amado, ninguna victoria que David pudiera tener. Por eso él se humilló ante la presencia de Dios. La iglesia, el pueblo de Dios, tenemos nosotros que postrarnos. Tenemos que humillarnos, hermano amado, delante de nuestro Dios. Mire, como que, hermano amado, el Señor nos hace ver a nosotros que no tenemos ningún poder. Hay ministros que de verdad, hermano, dan vergüenza. Y que, hermano, ellos todavía en su soberbia le están diciendo: peste, plaga, detente, yo te ordeno como apóstol que te detenga. Hermano, dan vergüenza, porque no tenemos ningún poder. El único poder es el poder de Dios, y tenemos que humillarnos, tenemos que postrarnos, tenemos que sentirnos derrotados delante de la presencia de Dios. Porque Él es el único que puede, hermano, detener. Él es el único que tiene el poder. El hombre no tiene el poder. La Biblia dice que David y los ancianos, hermano, ellos se postraron. Ellos tomaron una actitud, hermano, de derrota delante de la presencia de Dios. No sabían que no podían pelear contra el ángel que había traído la plaga por parte de Dios. Ahí estaba el ángel con su espada para ver si David se atrevía, hermano amado, a pelear contra él. Nosotros vemos, hermano amado, como David en este momento, él, hermano, se postra con una actitud, hermano, de ser derrotado delante de Dios. Él mira al ángel, hermano amado, con la espada desnuda en su mano, dice la Biblia, y cuando él lo ve, él se postra, hermano, humillándose delante de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que postrarnos como ministros. Somos los primeros, hermano. Nosotros los ministros debemos de dejar todo orgullo, de pensar que somos intocables, de pensar, hermano amado, que nosotros tenemos el poder, que nada puede tocarnos, hermano. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Necesitamos nosotros, hermano, postrarnos con actitud de derrota delante del Dios Todopoderoso. Y juntamente el pueblo lo tiene que hacer, porque hay mucha soberbia. Todavía en el pueblo hay mucha soberbia. Todavía en los hijos de Dios hay mucha soberbia, hermano, en este último tiempo, donde no se han humillado delante de la presencia del Señor. La Biblia, hermano, nos exhorta a nosotros a humillarnos delante de nuestro Dios. Cuando vemos la palabra allá en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, la Biblia menciona, hermano amado, en el verso número 14, dice la palabra del Señor. Desde el verso 12 vamos a leer. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, oiga esto, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La Biblia dice que si el Señor envía pestilencia a su pueblo, verso 13, hermano amado, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, problemas económicos, hermano, a nivel mundial, y dice la Biblia, o si enviare pestilencia a mi pueblo,
Cuando habla de pestilencia, está hablando de plagas. Está hablando de las pandemias, hermano, que se extienden en el mundo entero. Pero dice la Biblia, si se humillara mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? El pueblo tiene que humillarse. Lo que hizo David con los ancianos, ellos cuando miran al ángel, hermano, con la espada desnuda, dice la escritura, que hermano, ellos se humillaron delante de Dios. Y en esa humillación, ellos, hermanos, reconocían que no tenían ningún poder. Pero también dice la Biblia que si Él envía pestilencia, hermano, dice la palabra de nuestro Dios que si envía pestilencia sobre su pueblo, dice la escritura que su pueblo tiene que humillarse delante de Él. Es necesario que nosotros nos humillemos ante la presencia del Señor. Pero dice la Biblia que se tiene que convertir de sus malos caminos. Es decir, tiene que reconocer su pecado. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Antes de traer sanidad sobre la tierra, hay perdón de pecados. Entonces quiere decir que, hermano, esa pestilencia y esa plaga es enviada también por el pecado del pueblo. Amados, la Biblia dice que todos hemos pecado. Y si alguno dice que no hay pecado en él, que hace a Dios mentiroso. Todos nosotros hemos pecado delante del Señor. Y necesitamos humillarnos ante la presencia del Señor. Necesitamos, hermano, humillarnos delante de Él con esa actitud, hermano, donde nosotros manifestemos un arrepentimiento ante la presencia de Dios. Que cada uno de nosotros como iglesia, hermano, vengamos delante del Señor y, hermano, le pidamos perdón al Señor. Sin darte cuenta, has pecado delante de Dios. Tu corazón, hermano, se endureció, manifestó el orgullo. Tu corazón se apartó del Señor y no te diste cuenta. Por eso todo lo que sucede en el mundo también es consecuencia de nuestros pecados, hermano, como pueblo de Dios. Y necesitamos nosotros pedirle perdón al Señor para que el Señor sane nuestra tierra, dice la Biblia. Solo de esta forma vamos a poder detener, hermano, esos juicios que están sobre la tierra. David miró la mortandad que había estado sobre Israel y mira el ángel, hermano, él entiende de momento que tiene que hacer algo y lo que hizo era postrarse delante del Señor. Reconoció que no era invencible como él lo pensaba, que no era su grande ejército el único, el que tenía las victorias. Reconoció delante de Dios y se postró, hermano, pidiéndole perdón a Dios por su pecado. Él reconoció su pecado. Cuando Joab, hermano, le da acerca del censo y de todo lo que da, hermano amado, él reconoció que había fallado, que había pecado delante de Dios. Nosotros podemos ver dentro de la palabra, hermano amado, cómo Dios le envió a hablar por medio del vidente, hermano, del profeta que él tenía, hermano, al cual siempre lo convocaba, le pedía, hermano amado, que consultara a Dios acerca de las batallas, y él siempre, hermano, le decía lo que Dios traía para él, cada una de esas victorias. Pero ahora nosotros vemos dentro de la Biblia que, hermano amado, él es reprendido por Dios a través del profeta Gad. Y el profeta Gad le hace ver su error y su pecado y el castigo que va a venir sobre él. Y él, hermano amado,
sabe que Dios es un Dios de misericordia y pensó que Dios no lo iba a castigar de esa manera. Dios trajo un castigo para que entendiera, hermano David, y nunca más lo volviera a hacer. Una mortandad que de momento el Señor la detuvo por un instante para ver cuál era la actitud de David y la actitud del pueblo. Gracias, hermano amado, a Dios, que de momento en esa misericordia David entendió y se postró. Pero si David no se hubiera postrado, si David hubiera hecho lo que hizo el faraón, que se endureció en su corazón y, hermano, la soberbia estaba sobre él en no reconocer a Dios, hubiera traído el Señor, hermano, la mortandad hasta terminar con el pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que David se postró juntamente con los ancianos. Pero hay algo también que dice la palabra que David hizo. Volvamos a Primera de Crónicas, capítulo 21, verso número 16. Dice la palabra: alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano y extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros. Pero dice la palabra, cubiertos de cilicio. ¿Qué significa esto, hermano amado? Cubiertos de cilicio. ¿Sabe que cuando los sacerdotes, el pueblo de Israel, hermano amado, se cubrían de cilicio, ellos se levantaban un clamor de duelo? Muy parecido como cuando alguien, hermano, perdía a un ser querido. Y la forma de mostrar su duelo, se ponían esas vestiduras ásperas, hermano amado, delante de Dios, donde ellos en cilicio, en duelo, estaban, hermano, gimiendo, clamando delante del Señor, pidiendo ese perdón. Entonces David no solamente se humilló con los ancianos, sino dice la Biblia que ellos se vistieron de cilicio. Dice la palabra, verso 17, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo, dice la escritura. ¿Sabe que, hermano, lo que le dolió más a David fue, hermano, la muerte del pueblo de Israel como ovejas? Porque David, toda su vida, hermano, él fue pastor de ovejas. Y la Biblia dice que cuando él venía a ver, hermano, al oso y al león, que de momento llegaban sobre ese rebaño, dice la palabra que él, hermano, iba detrás del oso y del león, y, hermano, las quitaba esas ovejitas de la boca del león, sin importar que fuera oso o fuera león. Y dice que si era necesario los mataba, hermano. Él, David, representa al pastor de pastores que su vida da por las ovejas. Pero ahora se encuentra, hermano amado, con Dios. Y le dolió tanto a David que el Señor trajo la muerte sobre muchas de esas ovejitas, hermano. Eso fue lo que le dolió a David. Que de momento esas ovejitas que él estaba cuidando, hablando del pueblo del Señor, hermano, el Señor trajo castigo sobre ellas. Yo mismo soy el que pequé, le dijo el Señor. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Dice la Biblia. Él sintió, hermano amado, y él no podía defenderlas. Defendió al pueblo de Dios cuando estaba ese Goliat. Dijo: ¿quién es ese incircunciso que se ha atrevido de momento a desafiar al ejército del Dios viviente? Y, hermano, salió a pelear contra ese gigante. Pero ahora no podía pelear contra el ángel que Dios había enviado, hermano. David
No podía. Y hermano, por eso él se viste de cilicio, dice la Biblia. Hermano, delante de Dios está expresando su clamor de duelo, porque a él le dolía lo que le estaba pasando a las ovejitas. Y esto es lo que nosotros, hermano, tenemos que hacer: ponernos vestiduras de cilicio. Tenemos que humillarnos delante del Señor, pero también, hermano, sentir el dolor de lo que está pasando, hermano, en la tierra, y sentirnos culpables, porque nosotros también somos culpables de lo que está pasando. Si en el mundo hay pecado, es porque no hemos hablado de Cristo. Nos hemos conformado a encerrarnos dentro de una iglesia, hermano amado, y no le hemos hablado ni siquiera a nuestra familia. Muchos de nosotros tenemos la culpa de lo que está sucediendo. Si queremos echarle la culpa al mundo por los pecados, nosotros tenemos la culpa, porque nosotros no hemos hecho nada, hermano amado. Dice la Biblia que el Señor miró en la tierra a ver si había alguien que intercediera por la tierra. No había nadie. Nadie estaba intercediendo por la tierra. Nosotros tenemos que entender que, hermano, estamos en esta tierra. Dios nos ha puesto en esta tierra para que nosotros podamos cuidar también, para que nosotros podamos, hermano, gobernar por parte de Dios. Y no clamamos, no oramos, hermano, no pedimos al Señor, ni siquiera lo hacemos por nosotros, menos por la gente de afuera. David se dolió de lo que estaba sucediendo. ¿Cuál es tu dolor de lo que está pasando? Yo veo las noticias y veo, hermano, casos que de momento la situación como está en los diferentes países, testimonios de gente llorando, pidiendo, suplicando, hermano, que se arrepientan, que busquen a Dios. Muchos de nosotros no hacen nada. Nosotros tenemos que vestirnos de cilicio. Mire que, hermano, bendecimos a nuestros hermanos de Guatemala. Tienen un presidente que de verdad, hermano, está haciendo las cosas conforme a lo que la Biblia menciona. Este presidente convocó el sábado a un día de ayuno, a un día de oración, buscando a Dios. Los bendecimos porque ellos están haciendo algo. Presidente de Estados Unidos, hermano, puso un día de oración, de buscar a Dios, y él dijo que nadie les va a impedir ya el buscar a Dios. Mire que están tomando acciones buenas, hermano. Pero nosotros, dentro de nuestro país, donde hay idolatría, ¿qué estamos haciendo? Si nuestro presidente no lo hace, tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que venir a buscar la presencia de Dios, a humillarnos delante de la presencia del Señor, hermano, a pedirle al Señor por todo lo que está sucediendo en la tierra. Vistámonos de cilicio, hermano amado, como lo hizo también el rey de Nínive, hermano amado, allá en los tiempos de Jonás. Vaya por favor al libro del profeta Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Miren lo que dice la Biblia. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive
por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No solamente el pueblo escuchó, sino dice la Biblia que llegó hasta el rey la noticia. Y cuando el rey escucha la noticia, dice la palabra que él también, hermano amado, convocó a un ayuno y se vistió de cilicio. Y dio la orden que tanto hombres como animales tenían que ayunar, hermano amado. Alguien podría decir: este rey estaba loco, que hasta aún a los animales puso a ayunar. Hermano, él entendió que el único que podía detener, hermano, la destrucción de Nínive era el Dios Todopoderoso. Y puso a toda la creación, hermano, a humillarse delante de la presencia del Señor y a vestirse de cilicio, dice la Escritura. Aún los animales los vistieron de cilicio, dice el verso 8. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hasta los animales los vistieron de cilicio, hermano. Necesitamos nosotros dolernos de lo que está pasando. Cuando alguien se viste de cilicio es porque se duele de lo que pasa, hermano, de lo que sucede en la tierra. Porque esa es la única forma que vas a clamar. Yo recuerdo muy bien, hermano amado, cuando el Señor me empezó a llamar, el Señor me empezó a hablar, hermano. Yo no era pastor. De momento, hermano, en la iglesia había un grupo de intercesión y yo estaba dentro de ese grupo de intercesión. Hicieron un grupo, hermano, de aquellos hermanos que iban a orar, y yo estaba dentro del grupo de esa oración. El Señor se había manifestado y había hecho la obra sobre, hermano, diferentes personas que estaban enfermas, y ahí estaba yo en ese grupo. Pero mi hijo se enfermó, mi hijo Brian, y de momento él, hermano, cuando estaba pequeño se pasó una moneda de 20 centavos, él jugando, él se la pasó y se le atoró la moneda en el esófago. Y hermano amado, él le decía que le dolía su pecho. Lo llevamos rápidamente a urgencias, y a él allá en urgencias, él, hermano amado, me decía el doctor: mira, vamos a buscar la forma de extraer esa moneda. No queremos operar a tu hijo, es más, no tenemos los medios aquí en Cuernavaca, tendrías que llevártelo rápidamente a la Ciudad de México, porque si esa moneda se le atora, él ya no va a poder respirar. Y en ese momento, que son segundos, no se puede hacer nada. Vamos a buscar la forma de poder extraerla. Vamos a meter una sonda y milimétricamente vamos a inyectarle un poquito de oxígeno a través de una jeringa, donde podamos nosotros meter esa sonda y buscar la forma de extraer la moneda. Le habían sacado placas y tenía la moneda atravesada, hermano, aquí en su pecho. Y yo decía: Señor, tú me llamaste para que yo estuviera en el grupo de intercesión y vamos a orar por los enfermos, Señor. Y ahora yo no puedo hacer nada por mi hijo. Yo sentía que tenía el don, hermano. Íbamos a orar por los enfermos y los enfermos sanaban. Poníamos las manos sobre los enfermos y el Señor hacía los milagros sobre los enfermos. Y yo decía: Señor, ¿y ahora? Mi hijo está en una condición crítica, ¿y yo qué puedo hacer, Señor? El doctor, hermano,
trató de hacerlo y era un dolor muy fuerte que mi hijo sentía. Yo solamente estaba ahí con el doctor y me decía el doctor: mira, yo tengo un hijo de la edad de tu hijo y siento como si fuera mi hijo. Yo no lo voy a dañar, voy a hacer un segundo intento porque esto es muy doloroso. Te voy a extender una carta un pase donde tú te vayas a la Ciudad de México y lo operen rápidamente, porque él, si esa moneda se le atora, él ya no va a poder respirar. Y hermano amado, le hicieron el segundo intento y no pudo hacerle nada al doctor. Un tercer intento y no le pudo hacer nada. Me dieron el pase y me dijo el doctor: ve a sacarle una radiografía para ver cómo se movió la moneda. Y hermano, iba con mi hijo ahí cargándolo en brazos y yo le iba diciendo: vamos a orar, oremos a Dios, pidámosle a Dios que Él tenga misericordia. Pero yo iba sintiendo un dolor, hermano, fuerte dentro de mí. Y iba llorando juntamente con él. Él iba llorando del dolor, pero yo iba llorando del sufrimiento, hermano, al verlo a él. Y yo sintiéndome impotente de no saber qué, hermano, podía hacer. Y allá estábamos con mi esposa y yo iba sobre ese pasillo, hermano, y el Señor me habló. Y el Señor me dijo: así como sientes el dolor por tu hijo, ese es el dolor que yo quiero que sientas cuando vas a orar por los enfermos, como si fueran tus hijos. Que tú sientas ese mismo dolor por ellos, para que tú clames de esa manera. Porque a veces los ministros, hermano, oramos solamente por las personas y oramos y ay, hermano, que vean. No, hermano, tenemos que orar de esta forma, sintiendo la angustia que ellos están pasando, que ellos están viviendo. Sacamos la radiografía, la llevamos al médico y el médico de momento dijo: gracias a Dios que la moneda se movió y ya no está en un lugar peligroso. Hasta este momento tenemos la oportunidad y de ver qué Dios va a hacer, porque la moneda llegó, hermano amado, a donde está la desviación para el intestino delgado y el intestino grueso. Y él dijo: si la moneda se va al intestino grueso, ya la libramos, no necesita operación. Pero si la moneda se va al intestino delgado, se tapa otra vez y esto es urgencia, la operación rápidamente. Y estuvimos orando, gimiendo, clamando, hermano amado. Cuando nosotros fuimos a sacar la radiografía, los médicos dijeron: ya no tiene nada. No hay radiografía, no hay señales de la moneda. Un metal rápidamente se ve, le tomaron varias radiografías, hermano. Gracias a Dios salió bien. Pero ¿por qué le estoy contando esto? Porque la Biblia menciona, hermano, que David y los ancianos se vistieron de cilicio. Y David empezó, hermano, a decirle a Dios: yo fui el que pequé. Estas ovejas no tienen la culpa. Él sintió el dolor. Dentro de ese clamor estaba angustiado por lo que le estaba sucediendo a las ovejitas que, hermano amado, él estaba cuidando, representadas en el pueblo de Dios. Dice la Biblia que él entonces se humilló delante de él, así como lo hizo, hermano, el rey de Nínive, así como lo hizo todo el pueblo de Nínive. Y dice la escritura que Dios vio lo que hicieron y, hermano, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer a ellos. Entonces ahora nosotros, regresando, hermano amado, a lo de David, vemos que, hermano, cuando alguien clama, cuando alguien busca a Dios verdaderamente, hermano, humillándose delante del Señor, vistiéndose en cilicio, clamando con angustia, Dios lo escucha. Mire lo que dice primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 37. Primer libro de los Reyes 8, verso 37.
Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman delante todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Entonces, hermano, cuando había pestilencia, cuando había plagas, la Biblia dice que el pueblo tenía que orar, que el pueblo tenía que suplicarle al Señor, hermano amado, y el Señor los oía desde los cielos, hermano, perdonaba sus pecados y Él los sanaba. Nosotros tenemos que clamar, tenemos que hacerlo, hermano amado. Entonces, el vestirse de cilicio es levantar un clamor con dolor delante de la presencia de Dios, como lo hizo David, hermano, pidiéndole a Dios misericordia por esas ovejas. Él decía: mándame el castigo a mí, porque yo fui el que pequé, ellos no pecaron, mándamelo a mí. Y hermano, él vio la mortandad que el Señor había traído. Pero por último, veamos la tercera forma de cómo se detuvo la plaga. Porque dice la Biblia, volviendo al primer libro de las Crónicas, capítulo 21, dice la palabra del Señor: en el verso 18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad. Gad era, hermano, el vidente, el profeta que estaba con David. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose a Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo, y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Oiga eso. ¿Qué tenía que hacer David? Levantar un altar, hermano, para que cesara la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para que el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán, hermano amado. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina, dice la escritura. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció
sacrificios allí. Hermanos, ¿cómo se detuvo la plaga? Levantando un altar. Y ese altar es el que nosotros tenemos que levantar, hermanos amados, en nuestro corazón, buscando a Dios. Un altar que tiene que estar sobre nuestros hogares. Un altar que tiene que estar sobre su iglesia, donde tenemos que ofrecer, hermano amado, los sacrificios a nuestro Dios. David ofreció, hermano, esos sacrificios en ese altar. Ahí se detuvo la plaga. Entonces hubo tres cosas importantes que vemos en la Biblia. Se humilló, manifestándose, hermano amado, delante de Dios como derrotado. Sabía que no podía hacer nada delante del Señor. Vemos dentro de la palabra, hermano amado, cómo David se vistió de cilicio juntamente con los ancianos, manifestando, hermano, el dolor que él sentía por lo que estaba pasando con el pueblo del Señor, por esas ovejitas que estaban muriendo. Y levantó ese altar, y en ese altar detuvieron al ángel. El ángel guardó su espada, la metió en la vaina, dice la escritura. Guardó su espada, hermano amado, y cesó la mortandad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, iglesia amada. Necesitas hacer lo que la Biblia menciona que hizo David. Tal vez la plaga que está ahorita en las naciones fue por consecuencia nuestra. Tal vez nosotros somos los responsables de lo que está pasando en la tierra. Por eso nosotros tenemos que, hermano amado, hacer lo que hizo David, humillarnos, sentirnos delante del Señor derrotados, porque Él es el único que puede hacer la obra. Él es el único que puede detener todo esto, hermano. Nosotros no tenemos poder, es Dios el único poderoso. Aquí no es el poder del hombre, Él es el que lo puede hacer. La Biblia dice que si el pueblo se humillare, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, pero dice, y se arrepintieren de sus malos caminos, el Señor, hermano, lo oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Hemos pecado delante de Dios. ¿Qué hemos hecho delante del Señor que de momento trajo esta mortandad? Oremos, pero con un corazón arrepentido. Tenemos que ser como aquellos menesterosos, hermano, aquellos que se vestían de cilicio, aquellos que estaban necesitados de que Dios los ayudara. Esos son los menesterosos. Y la Biblia dice que Dios escucha a los menesterosos de la tierra cuando oran, hermano. Tenemos que ser como esos menesterosos que claman, que se están angustiando por lo que está pasando, que se están doliendo por lo que están pasando, hermano, en las naciones. Y tenemos que levantar altar. El altar primero tiene que estar sobre tu corazón. Ahí en tu corazón, ese altar, hermano amado, tiene que adorar a Dios donde quiera que te encuentres. Aquí hay altar del Señor, pero a veces no se puede hacer donde, hermano, está la presencia de Dios, porque dice la Biblia que David, hermano, cuando él levantó el altar, lo levantó, hermano, en la era de Ornán Jebuseo, dice la escritura. Y ahí dice la palabra que donde levantó ese altar, David, hermano amado, dio sacrificio al Señor en ese lugar. Ahí en la, hermano, en la era de Ornán Jebuseo ofreció sacrificio, porque dice la Biblia que el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en el lugar alto de Gabaón. Entonces él no pudo ir a Gabaón, a donde estaba el tabernáculo, a donde estaba el altar del holocausto. Él, hermano amado, tuvo que hacerlo ahí, en la era de Ornán Jebuseo, y ahí ofreció sacrificio.
Entonces, a veces, por lo que está sucediendo, si llegara el tiempo de donde nosotros no vamos a poder ofrecer aquí al Señor nuestra alabanza, hermano, el altar tiene que estar sobre nuestras casas. Donde quiera que nosotros estemos, ahí tenemos que ofrecerle al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. Ahí tenemos que entregar nuestro sacrificio al Señor, para que, hermano, el Señor detenga al ángel que está trayendo la pandemia, las plagas, hermano amado, la pestilencia que está sobre las naciones. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos delante del Señor. Cierre sus ojos delante de Dios. Oh Padre bueno, Padre Santo, te suplicamos, mi Dios amado, te pedimos, Señor, en esta hora que tengas misericordia. Ten misericordia, mi Señor, de las naciones de la tierra. Te pedimos, Dios Todopoderoso, Señor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia, Padre, de nosotros. Si nosotros hemos pecado, mi Señor, si nosotros, Señor, fuimos los que pecamos, mi Dios, te pedimos que perdones, Señor,